Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Frankel Hinoa, soy estudiante de medicina y les estaré hablando sobre lo que es el agua. El agua, voy a mencionar los temas que voy a tratar lo que es el agua, características del agua, propiedades químicas, propiedades físicas del agua. Voy a trabajar también lo que son características por puente de hidrógeno y también reacciones que reaccionan con el agua. Bien, pero para empezar vamos a hacer el concepto de lo que es el agua. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por una molécula de hidrógeno y una de oxígeno. El agua es incolora, insípida e inodora. No tiene color, ni sabor, ni textura. No se siente nada. La fórmula del agua es H2O. El agua tiene diferentes propiedades químicas, como la que vemos acá. Tenemos composición, reacción, pH y dureza. Vamos a definir cada una de ellas. La composición del agua, como bien anteriormente le dije, el agua se compone por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua está distribuida o está distanciada por unos enlaces, o está unida por enlaces covalentes, y esta se compone por enlaces de Armstrong. Está aproximadamente distanciada por 0,96 Armstrong. Esto significa que son enlaces que se distancian. Esta es una unidad de medida de longitud para distanciar dichas moléculas. También tenemos las reacciones. En el agua tenemos diferentes tipos de reacciones. Tenemos los óxidos de los metales u óxidos básicos. Tenemos algunos metales que desembocan o descomponen en agua fría o a temperaturas muy elevadas. Y también tenemos que el agua reacciona con los halógenos. Tenemos el pH. El pH es el nivel de concentración de este. El pH del agua se define como el menos el logaritmo de hidrógeno positivo. En este, aproximadamente, resulta que el pH viene siendo en 7. Es un pH neutro, es el pH del agua pura. Cuando está menor de 7, se dice que es ácida. Y cuando está mayor de 7, es alcalina o base. Tenemos la dureza del agua, se denomina dureza a la concentración de los compuestos de hidrógeno que ésta presenta y la textura de particular en el magnesio y en el calcio. Ahora vamos a mencionar lo que son las propiedades físicas del agua. Las propiedades físicas del agua tenemos lo que son densidad, tensión superficial, viscosidad, compresibilidad, tenemos el calor específico, tenemos la conductibilidad térmica y la velocidad del sonido en el agua. Cada uno de estos tiene su concepto. En esto, la densidad es el parámetro que tiene el agua o la forma que es posible sentirlo en el sentido general. La tensión superficial, solo con mencionar la tensión superficial, es la tensión que hace el agua a nivel de las moléculas que se juntan para este sea más duro de ser penetrado. Mientras menor denso sea el cuerpo, más estable se va a permanecer en el agua. En esto tenemos el caso del mosquito. El mosquito, al ser más flexible que el agua tiene una tensión superficial más fuerte y este puede pararse encima de esta. También tenemos la viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad, nos referimos a la propiedad de los fluidos que esto compone por sus propiedades. Para fluir, para deformarse, graduales de producto, entre otros. También tenemos la compresibilidad. Tenemos una jeringa como ejemplo acá. La compresibilidad es el cambio fraccional del volumen en la unidad. Mientras más unidad nosotros le queramos implementar a la jeringa, o más duro, más por millones de unidades, más se pueden disminuir, como en el caso de 46.4 por unidades. También tenemos el calor específico. Ya saben que cuando le damos una temperatura altamente elevada a un producto de agua, esta va a hacer ebullición. Por ello, el agua desempeña un papel muy importante donde esto se calienta a más temperatura que muchos de los metales. Tenemos la conductibilidad térmica, que se trata de la magnitud intensiva, elevada, bien decirlo, conductibilidad térmica, un conducto de calor o de temperatura. Tenemos la velocidad en el sonido del agua. La velocidad del sonido en el agua aumenta a gran disminución y esta, cuando llega a un punto máximo, esta disminuye desde ahí. Tiene un punto máximo de 75 grados. También tenemos las sales hidratadas. En cada sales u óxido tenemos que aparecen moléculas de agua y son aquellas dentro de una estructura
se pueden encontrar entre moléculas de agua. Tenemos algunos ejemplos como son el óxido de plomo, tenemos el sulfato de calcio hidratado y también tenemos el sulfato de magnesio. Aquí tenemos lo que son las características por puente de hidrógeno. Estas flechitas que vemos acá son los puentes y estas son las moléculas o formación de agua. El enlace por puente de hidrógeno se da entre una molécula donante, que es el electronegativo que contiene hidrógeno, y una molécula receptora, que es la que no contiene el hidrógeno, por eso es que va hacia allá. También suele generar una energía entre 1 a 40 kilocalorías por mol, haciendo esta una sustracción considerable. También tenemos que usualmente ocurre cuando aparecen sustancias como es el flúor, el oxígeno, y también tenemos en algunas ocasiones tenemos el carbono, pero en combinación del flúor, del oxígeno, también aparece el nitrógeno. El carbono aparece cuando se forma la nomenclatura del cloroformo. Aquí es que puede presentarse. Tenemos algunas reacciones que involucran el agua. Tenemos acá algunas fórmulas que podemos ver. Las reacciones del agua forman lo siguiente. Las reacciones del agua forman con óxidos, forman con óxidos básicos, forman con óxidos con los metales, con los no metales, y también se unen sales formando hidrógeno. Aquí tenemos el ácido carbónico, como podemos ver que se reacciona con los ácidos. También tenemos aquí que se reaccionan el hidróxido de sodio, tenemos en presencia de un hidróxido, que esta es la que se reacciona con los óxidos básicos. Aquí tenemos en presencia de OH. También tenemos lo que son los que se reaccionan con los metales. Tenemos en el agua fría, esta se reacciona cuando se da a nivel de temperatura, en agua fría o agua de temperatura a mayor. Tenemos aquí la composición también en presencia de OH, en la de hidróxido de calcio más hidrógeno, y también tenemos el oxígeno de magnesio más el hidrógeno. En cada molécula de esta aparece el hidrógeno. También tenemos el ácido clorhídrico y ácido hipocloroso, que también tienen presencia de hidrógeno o de agua. Aquí tenemos la sustancia que compone, y por último tenemos el sulfato cúprico o hidratado con 5 moléculas de hidrógeno. Acá tenemos las 5 moléculas de hidrógeno. Bien, esto fue todo lo que es la composición del agua, textura. Muchas gracias por prestarme atención.